¿Qué tipo de presentación voy a hacer en el poco tiempo que tenemos? Igual que el minuto en televisión es de oro, pues aquí es mucho más de oro. Voy a hacer una presentación muy diferente a lo que habéis visto. Habéis visto prácticamente intradía, scalping con el compañero, que por cierto la ha hecho perfectamente, muy profesional. Yo me dedico a algo muy diferente, pero al final son gráficos de bolsa. Gráficos de bolsa que se miden por dos ejes. El eje de la X y el eje de la Y, que al final es precio y tiempo, ¿de acuerdo? Pero claro, mi precio y tiempo yo lo encadeno a gráficos de swing trading o inversión. ¿Qué es el swing trading o la inversión? Pues evidentemente a mí me gusta dormir con las operaciones abiertas. Yo sé que a algunos de vosotros, para vosotros eso es un terremoto, dormir con operaciones abiertas, pero los que somos de swing trading, de inversión, de largo plazo, nosotros dormimos con operaciones abiertas. Evidentemente nos gusta subirnos en un tren de una tendencia alcista primaria. ¿Qué es una alcista primaria o una bajista primaria? Pues evidentemente son tendencias que duran meses, trimestres, y muchas veces los que estáis acostumbrados a operar acciones sabéis que las tendencias de las acciones pueden durar años, ¿de acuerdo? Pues eso es mi modo de ver la bolsa, es decir, meterme en un tren de largo recorrido y grandes tendencias de bolsa. Vamos a ir dándole un poco para que vayáis viendo. Muy bien, precio y tiempo. Evidentemente, el precio y el tiempo es una fórmula muy básica, pero a la vez muy profesional, que vais a encontrar en un gráfico de bolsa. Es decir, un gráfico de bolsa, cuando empezáis a estudiarlo, lo primero que os enseñan son soportes, resistencia, hasta que llegáis a un temario muy importante, que es la acumulación y la distribución. Esa acumulación o distribución, que me imagino que la mayoría habéis estudiado en los cursos, en los seminarios, en las certificaciones que os habéis sacado, es lo primero que os enseña un buen profesor de bolsa. Es decir, para que se origine una gran tendencia de bolsa tiene que haber una acumulación. Es decir, las manos fuertes se tienen que posicionar en el mercado y comprar lo que los pequeños van vendiendo con el miedo. Por otra parte, tarde o temprano, cuando una tendencia está muy madura, llegará lo que llamamos la distribución. Esa distribución que volvemos a tener a la mano fuerte, la institucional, soltando acciones, soltando contratos, soltando lotes, soltando, bueno, en este caso las criptomonedas, que también han llegado al mercado ya hoy en día. Es decir, la distribución, digamos que es la última fase de una gran tendencia alcista o en este caso bajista, si cogemos una tendencia bajista. Vamos a ver, acumulación. Lo voy a ir directamente a gráficos, me voy a saltar un poco lo que es la acumulación, que eso en todos los manuales viene, y voy a traer algunos gráficos en directo, desde hace, son gráficos que no son del pasado, son de ahora mismo, y fijaros cómo una acumulación, en este caso una compañía española, fijaros cómo en el eje horizontal, voy a poner el cursor, fijaros cómo cuando se origina una acumulación primaria, fijaros el plazo de tiempo, es decir, para cambiar un mercado, vais a ver que para cambiar un mercado no se cambia en un mes, es decir, un doble suelo, un triple suelo, un hombro cabeza a hombro, diario, eso jamás va a cambiar una tendencia primaria. ¿Qué quiere decir? Que una figura de reversión, una figura acumulativa diaria, es una pieza clave dentro del puzzle del gran cambio de tendencia. Entonces, veis cómo en este gráfico, y como este vais a ver muchos, porque al final los precios se mueven casi siempre igual, vais a ver que para cambiar una tendencia primaria necesito una acumulación que los plazos de tiempo nos vamos a ir mínimo a un año. Es decir, se llevan prácticamente un año absorbiendo títulos, absorbiendo contratos, absorbiendo lotes, hablando de Forex, para cambiar el ciclo acumulativo, cambiarlo a un ciclo expansivo. Fijaros como técnica reunida, que ha cambiado de ciclo prácticamente hace un año, fijaros los tiempos acumulativos que habéis tenido para que el gráfico cambie de tendencia. Fijaros los mínimos decrecientes habituales que todos conocemos y fijaros cómo ahora, gracias a la acumulación primaria, han cambiado a mínimos crecientes. Fijaros, el tema del volumen es importante, sí, el tema del volumen es importante, pero no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque hoy en día los que tenéis mucha experiencia sabéis que los volúmenes se pueden esconder. Los institucionales pueden esconder los volúmenes y sacar el volumen al mercado en trocitos muy pequeños que no se ven en los gráficos. Entonces, va a haber acumulaciones en muchos activos que lo vais a poner y dice, oye, cumple precio, cumple tiempo, cumple el formato de ciclo expansivo, pero la secuencia de volumen no la vais a tener. Muchas veces los volúmenes están escondidos.
Es cierto, es legal. Es decir, hoy en día las grandes instituciones y los que habéis visto lo que son las órdenes ICB, los dark pool, vais a ver que hay determinados mecanismos oficiales que son legales donde los volúmenes no aparecen. Esto es un ejemplo de libro, de manual, donde el volumen afortunadamente no lo enseñan. Pero vais a ver otros tipos de acciones, de índices, de materias primas, donde el volumen no aparece. Y por mucho que lo busquéis, no lo vais a encontrar, porque lo tienen escondido y lo lanzan al mercado en paquetes muy pequeñitos para que nadie se dé cuenta. Sigo con otro ejemplo. Muy bien. Esta otra compañía española que muchos conoceréis, un laboratorio, y fijaros cómo ahora mismo está en pleno proceso de terminar una acumulación primaria, es decir, de empezar un ciclo alcista. Dentro de las tendencias, más o menos, había estudiado, o estoy en fase de estudiar, que tenemos 3 ciclos. El ciclo acumulativo, el ciclo expansivo, que para mí es donde va a empezar esta compañía ahora, el ciclo expansivo, que es el que más dura y el más rentable. Es decir, si un ciclo acumulativo donde el institucional se posiciona nos puede durar tranquilamente un año, un ciclo expansivo nos podemos ir a 2, 3, 4, 5... Bueno, si miramos ahora mismo las grandes tecnológicas, fijaros el ciclo expansivo de mínimos crecientes y de rentabilidad que llevan, ¿no? Pero fijaros cómo me pongo a enseñaros gráficos y fijaros cómo los tiempos casi siempre los cumplen. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, o los que os gusta hacer acción del precio, que yo soy un fanático de la acción del precio, del gráfico, una acumulación de un mes es una pieza de la acumulación primaria. Pero con un hombro, cabeza, hombro diario, con un hombro, cabeza, hombro de 2 meses o con un doble suelo de 1 mes o de 2 meses, que todos habéis estudiado y habéis operado, con eso no se cambia una tendencia primaria. Eso es una pieza que estará dentro de la gran operación que será el ciclo primario de una tendencia, en este caso la expansión alcista. Sigo con otro ejemplo. Muy bien, otro activo, compañía española, que todos conocéis y que acaba de cambiar de ciclo. Fijaros cómo de nuevo los plazos de tiempo, los plazos de tiempo nos vamos a acumulaciones de más de un año. Es decir, se llevan un año absorbiendo títulos del pequeño. Evidentemente, cuando están absorbiendo títulos del pequeño, las noticias del mercado, en este caso de Prosegur, os pregunto, ¿cómo serían? ¿Buenas o malas? Claro, evidentemente. Es decir, cuando ellos empiezan a absorber, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a absorber títulos, los que tienen información privilegiada, sabe que la tormenta va a pasar, sabe que en breve viene el sol. Pero claro, mientras que publican la noticia de beneficios, reducción de deuda, reducción de apalancamiento, etcétera, etcétera, ellos empiezan a absorber porque sale que el sol viene. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en plena tormenta. Y en plena tormenta el pequeño, ¿qué hace? ¿Asustado qué hace? ¿Va a perder sus ahorros? Pues evidentemente el pequeño lo que hace es soltar, 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 y ellos empiezan a acumular, 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 porque saben perfectamente que el sol viene en breve. Bueno, la palabra breve es un año, año y medio, que es lo que dura una acumulación primaria. Ahora bien, en el momento que empieza, pues fijaros, acaba de empezar una tendencia primaria alcista, que es lo que a los inversores de medio largo alcance nos gusta. Es decir, un gráfico que ha cambiado el ciclo de acumulación a ciclo expansivo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta antes de cambiar a distribución? Sigo. Muy bien, ahora pasamos al ciclo distributivo de un activo. Digamos que es ese ciclo que lo vais a encontrar siempre en techo de mercado o en techo de gráfico. Es muy importante no confundir dónde están las distribuciones. Es decir, las distribuciones nunca están en suelo de mercado, siempre están en techo. Y en este caso, el techo de un gráfico. Vamos a ver gráficos que son más intuitivos. Son las señales que hay de distribución. Fijaros, un gráfico que todo el mundo conocerá, Louis Vuitton. Seguramente alguno pensaréis, Paco, ¿van a bajar los bolsos? ¿Van a ser más baratos? Pues no, ¿de acuerdo? Es decir, que entre en tendencia bajista no quiere decir que los bolsos, etcétera, etcétera, vayan a ser más baratos. Pero fijaros, proceso distributivo en techo de mercado. Algunos diréis, no, Paco, es que China compra menos. No, Paco, es que ahora mismo hay muchos bolsos falsos en los mercadillos. Si es que eso da igual, eso al final es la historia que os cuentan. ¿De acuerdo? El gráfico le ha tocado distribuir porque evidentemente los beneficios no son los que se esperaban y encima van a decrecer, y el institucional, que es el que tiene la información privilegiada, esa que nosotros nunca vamos a tener, empieza a soltar títulos. ¿Y empieza a soltar títulos dónde? Empieza a soltar títulos en techo de mercado. En techo de mercado, fijaros, los tiempos, la parte de abajo, fijaros cómo prácticamente 23 y 24
ha constituido una distribución primaria. Es decir, en ese año han estado sortando títulos ¿a quiénes? Pues evidentemente a nosotros, a los pequeños inversores que compramos con la ilusión que creíamos que eso se iba a ir a máximos históricos. Y evidentemente ellos precisamente ¿qué estaban haciendo? Sortando sus títulos. En la acumulación el volumen es importante y casi siempre aparece. En la distribución ya sabéis que esas barras de volumen que buscáis para buscar la pizza del institucional, eso está escondido. En la mayoría de las distribuciones primarias no vais a ver esos volúmenes especiales de la mano fuerte que todos buscamos para decir, oye, que se están saliendo. Eso está escondido prácticamente en la mayoría de los gráficos. Sigo. Bueno, lo que os guste la renta fija, los bonos, fijaros como al final hago la similitud con todos los activos. Es decir, os puedo coger un gráfico del trigo, un gráfico del maíz, un gráfico del café, del chocolate o del cacao, que están ahora mismo en máximos históricos, y veis que los procesos de precio y tiempo son los mismos. Acumulan, distribuyen, se expanden. Fijaros cómo la distribución, en este caso de los bonos, la hicieron en el 2021 y fijaros cómo tenéis un año de proceso lateral en la zona de techo de mercado. Una vez que terminó la distribución, pues fijaros cómo el gráfico ha ido haciendo mínimos decrecientes y expandiéndose en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo esto viene producido por la inflación y, evidentemente, mientras que la inflación no baje o no esté controlada, este gráfico, que es el bono americano a 10 años, no va a empezar a subir. En el momento que empiece a subir el bono americano a 10 años, pues veréis cómo la rentabilidad de los bonos cae, que ahora mismo está... Bueno, el 10 está prácticamente en el 4,5 y el de 30 años habéis visto que ha superado el 5% en esta última semana. Pero veis cómo podemos llevar el precio y el tiempo, la oferta y la demanda a cualquier sector, en este caso bonos. Sigo. Muy bien, otra compañía que, bueno, todos conocemos y seguramente los que no seguís esta compañía, si yo os digo Nike, veis el nombre, el marketing, todo lo comercial que tiene Nike y cualquiera de vosotros me diríais, Paco, eso estará en tendencia alcista y eso no parará de subir. Pues para que veáis que la bolsa es un ecosistema muy diferente al marketing que nos venden todos los días en las redes sociales. Fijaros como una compañía que evidentemente sus números ya no son buenos, seguramente su deuda habrá crecido bastante, seguramente las expectativas de beneficios siguen siendo malas y el gráfico sigue batiendo mínimos, ¿veis? Y en breve tendremos un nuevo mínimo. Pero fijaros el proceso, que es lo importante, que yo quería dar esta charla tan rápida, el proceso de distribución. Fijaros cómo para sortar títulos, para descargar títulos, para vendernos lo que ellos no quieren, se llevan prácticamente un año y en ese año hay una o dos batidas de máximo para engañarnos, ¿de acuerdo? Eso lo suelen hacer mucho en los procesos distributivos, intentar batir una o dos veces máximos para que le compremos a ellos sus títulos, pero el proceso distributivo ya está formulado. En gráfico limpio estáis viendo que sin meter una media, un indicador, un volumen, es un poco más complejo, más difícil. Lo pongo en gráfico limpio para que comprendáis las tres fases del mercado y cómo nos la podemos llevar a cualquier activo o acción. Para ir terminando, porque el tiempo se consume muy rápido cuando se está en los directos, yo siempre he sido fanático de los gráficos y en España me conoce mucha gente por los gráficos, mi academia de gráfico, acción del precio. Pero sí es cierto que tenemos un nuevo amigo con nosotros, que ya lo tenemos en los móviles, que le preguntamos hasta dónde vamos a comer, que se llama el ChatGPT, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llevo ya año y medio, casi 2 años, fusionándola con mis gráficos. Que sepáis que eso es la revolución, que si no estáis metidos ya, tenéis que empezar ya a estudiarla. Eso ha venido para, evidentemente, ayudarnos, y nos ayudan todos los sectores, pero en bolsa y en gráficos también. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que podemos fusionar los gráficos con la IA? Efectivamente. Ya hay páginas, que no voy a decir ningún nombre, pero hay páginas muy caras, por cierto, pero yo lo he pagado, lo estoy pagando ya, donde todo el proceso de trabajo que yo hacía antes en un mes, en 20 días, te lo hacen ellos en 5 minutos, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a dar, bueno, ya que estoy aquí, os voy a dar un pequeño sistema, ¿de acuerdo?, de cómo fusionar análisis fundamental, que a muchos os gustará, a otros os gusta más el técnico, otros como yo me gusta fusionarlo, de cómo hacerlo ya con IA, ¿de acuerdo? Fijaros cómo una de las cosas que muchas veces decimos que el fundamental nos selecciona el activo, el técnico nos dice el momento, ¿de acuerdo? Es una cosa que estudiamos cuando estudiamos todo lo que es inversión y bolsa, es de las primeras frases que nos dicen, ¿de acuerdo? Es decir, el fundamental te da el norte,
y el técnico te dice el camino exacto de cuándo comprar. Un sistema fácil que podemos fusionar ya con IA, por ejemplo, PER. Todo el mundo más o menos podéis saber lo que es un PER. ¿Qué buscamos con la IA? Pues podemos buscar un PER menor de 20, ¿de acuerdo? O inclusive menor de 30 porque las grandes tecnológicas sí es cierto que tienen unos PER altos, ¿de acuerdo? Pero bueno, un PER por debajo de 20 para mí es un PER muy atractivo en diferentes sectores. Un ROE, esos ratios de rentabilidad, pues podemos decirle a la IA que nos dé un ROE mayor del 15. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada euro que invertimos, pues fijaros que tenemos una rentabilidad superior del 15% en el ratio. Otro ratio fácil que yo pongo, deuda capital, es decir, compañías muy poco apalancadas con muy poca deuda. Podemos tener un ratio de deuda capital menor del 0,5, eso es lo ideal, pero vaya a haber compañías en tendencia que están fabricando grandes rendimientos que vaya a tener un deuda capital casi de 1. Para mí, mientras que estén dando beneficios, para mí 1 es válido. Por encima de 1, pues ya la deuda evidentemente es muy grande conforme al beneficio neto que están creando. Y después, otro ratio fácil que es el crecimiento del EPS o del BPA, que es el beneficio por acción, ¿de acuerdo? Es decir, otro ratio muy fácil para hacer una IA. ¿Con esto qué os quiero decir? ¿Es el santo grial? Evidentemente no. Pero os doy un camino, que es el camino que en el futuro vamos a tener casi todo en el mundo de la inversión, es de tener nuestro propio sistema creado con IA y en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos te va a decir acciones de todo el mundo que tú serías incapaz de encontrarla y la IA en 5 minutos te va a sacar una tabla que podáis fusionar. Importante, estos ratios fáciles que os he puesto de fundamentales, pero al final hay que fusionarlo con nuestro sistema de acción del precio. Os vuelvo a repetir, el fundamental nos dice qué comprar, qué acción o qué activo tiene esa salud financiera que nos da tranquilidad, y el técnico, vuestro sistema de técnico de acción del precio, de acumulación, expansión, distribución, os va a decir en qué momento hacer la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los sistemas que hoy en día se están implementando ya en casi todos los sitios, es decir, fusionar IA con nuestros análisis técnicos y nuestro análisis fundamental. Y por último, antes de despedirme, pues bueno, no quería dejar, yo sé que muchos ya lo tenéis, yo sé que muchos lo habéis leído ya mi último libro, El inversor de gráficos. Libro muy técnico de acción del precio, de precio y tiempo, y bueno, ahí hablo mucho de los 30 años que llevo en el mercado de la bolsa, trabajando en bolsa, y sobre todo, no es un gráfico de indicadores, no vais a ver una media, no vais a ver un RSI, no vais a ver un MAC, no vais a ver nada de indicadores. Precio, tiempo y volumen, es decir, lo que manda en un gráfico, el eje de la X y el eje de la Y. Y bueno, gracias por escucharme, ha sido muy breve, no nos da mucho tiempo. Ahora, bueno, que me hagáis algunas preguntas y poco más. Gracias. Venga, ¿quién se atreve con una pregunta? No, en el libro no va implementado la IA, ¿de acuerdo? En el libro es un libro muy técnico solamente de gráficos. Para los que seáis amantes de los gráficos, ya sabéis que os va a encantar. Precio y tiempo y volumen es lo que aparece en los gráficos. Sí es cierto que tengo que decir que no es un libro de intradía, o sea, todos los gráficos que vienen 170 y tantos gráficos en color, son gráficos de swing, es decir, gráfico diario, gráfico semanal, gráfico mensual. Son las 3 estructuras que yo trabajo. ¿Alguna más? Venga, ¿quién se atreve? ¿Cómo? Claro, es decir, tú el precio y el tiempo, una estructura diaria que suele durar de 1 a 3 meses, lo puedes hacer en el Nasdaq, en el S&P 500, en el DAX, en el Russell 2000. Es decir, el precio y el tiempo al final es el eje de la X y el eje de la Y en un gráfico. Eso lo tenemos en todos los gráficos. Es decir, si tú ahora mismo te vas, por ejemplo, al cacao o al café, que están intentando batir máximos históricos, que evidentemente nos duele el bolsillo cada vez que tomamos café, eso van a tener estructuras de acumulación y distribución primarias de 1 año aproximadamente. Es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, al final, un gráfico es oferta y demanda. Millones de órdenes de compra, millones de órdenes de venta todos los días. Así que lo mismo te da comprar trigo, maíz, Apple. ¿Qué varía? Varía la tendencia. Y después, evidentemente, qué activo financiero tienes para operar y la comisión del broker. Pero al final todos se configuran por oferta y demanda. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay nada más, me despido. Un placer estar con vosotros y gracias.